Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe. Les habla Johnny Saldarriaga y espero que todos se encuentren bien. Suscríbete al canal si aún no lo haces, dale me gusta y comparte. Si quieren hacer una donación al canal, aquí les dejo la información. Les dejo PayPal. Su aporte es muy importante para nuestra misión. Y Neki Colombia. Dios les bendiga por su aporte. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica alejarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Miremos, hermanos, que en el examen de conciencia no nos examinamos únicamente del mal que hemos hecho, sino también del bien que pudimos hacer y no hicimos, que son los pecados de omisión. Hay personas que no matan ni no roban, pero que se pasan los días sin hacer favores. Y tengamos en cuenta que es la famosa frase de muchas personas, como si fueran los únicos dos mandamientos de la ley de Dios, que se dice: yo no mato y yo no robo. Mejor dicho, vemos aquí el rico de Pulón del Evangelio no se fue al infierno por ser asesino ni ladrón, sino por hacer o haber podido ayudar a Lázaro y no lo hizo, queriendo ayudar. Y pues quien vive en pecado grave es muy fácil que se condene por tres razones. La primera, porque después es muy posible que le falte la voluntad de confesarse, como le falta ahora. Segundo, porque aún suponiendo que no le falte esta voluntad, es posible que le sorprenda la muerte sin tiempo para confesarse, que es aún peor. Y la tercera es finalmente quien descuida la confesión y va montando en el pecado y en pecado y va acumulando, cada vez encontrará más dificultad para romperla. Para arrepentirse sería entonces necesario un golpe de gracia prodigioso, y esta gracia sobreabundante Dios no suele concederla a quien se obstina en el mal, porque el Señor se lo advierte así a los que quieren jugar con Dios. Me buscáis y no me encontraréis, y moriréis en vuestro pecado. Es dura esas palabras. Y esta frase que dice el Señor es muy, muy fuerte, de verdad que sí. Me buscáis y no me encontraréis y moriréis en vuestro pecado. Así son la gente obstinada, la gente terca, que quiere seguir en su pecado. Así una persona que haya robado un reloj, un billete, o que mintió para lograr un asesinato, un ascenso en el trabajo, o que perdió la mañana en videojuegos, yo qué sé, puede lugar, en algún lugar puede decir sinceramente: he sido un tonto, me dañé a mí mismo y dañé a mucha gente, a otras personas. Aristóteles comprendió que en muchos actos malos se une un placer, de lo contrario nadie pecaría. Y dolor en el dolor, arrepentimiento, surge porque uno reconoce que lo malo era malo y porque desea no volver a cometerlo. Para los cristianos el arrepentimiento prepara el corazón para que el encuentro con Dios y para la reconciliación con los hermanos. Solo desde el verdadero dolor de los pecados es posible iniciar un camino de cambios, una conversión auténtica. Por desgracia hay quienes no se arrepienten de tantas acciones malas, algunos porque ni siquiera son capaces de darse cuenta de la maldad de ciertos actos, otros porque después de haber ido contra su conciencia terminan por justificar sus pecados para practicar, o mejor dicho, más bien para pactar tranquilamente con ellos. O sea, se hace su propia voluntad. Aquí radica la extraña belleza del arrepentimiento. Por un lado, hay algo oscuro negativo que se consiste en el pecado. Por otro, el interior aspira a salir del barranco y busca ser lavado de las faltas, reprende el camino hacia el bien. Entonces Dios mismo acoge las lágrimas del pecador arrepentido, ofrece la misericordia que borra todo pecado y regala una vestidura sorprendentemente blanca, porque un hijo se ha lavado en la sangre del Cordero. En Apocalipsis 7:14 dice lo siguiente: no volverán a tener hambre ni sed,
Ni les hará daño el sol ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua viva, y Dios mismo sacará de sus ojos toda lágrima. Es lo que promete Dios a una persona que se arrepiente, lo acoge en su infinita misericordia. Y Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska, esta santa polaca, que los pecadores, los perdidos y los desafortunados tienen prioridad para su misericordia. Confía que ninguna alma tenga miedo de acercarse a mí, dice el Señor, aunque sus pecados sean como escarlata. Esto está en el diario de Sor Faustina 699. Jesucristo también le dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto también está en la palabra de Dios. Pues el arrepentimiento es un don de Dios, hermanos. Lo dice la misma palabra. El divino don del arrepentimiento es la clave de la felicidad aquí en el mundo venidero, citado en las palabras del Salvador, y con gran humildad y amor, invito a todos que se arrepientan por el reino de los cielos. Dice el Señor que también se ha acercado el reino de los cielos. Le invita a todos aquellos que quieran llegar a ese reino del arrepentimiento, el reino es Él. Eso lo vemos en Mateo 4:17. Hacer una reflexión personal sería muy importante, que en nuestro corazón hay tantas veces inclinadas hacia los pecados, hacia la codicia, hacia la envidia, hacia el odio, hacia la difamación, el pensamiento malo, y precisamente digámoslo que la difamación creo que es como más importante, y tal vez nosotros no, pero cuántas veces yo he hablado mal de los demás, puede ser que cuántas veces he criticado. La difamación de hecho es una inclinación del corazón, arruinar la vida de los demás, siempre acudimos a eso. Es más, nosotros no rasgamos las vestiduras cuando escuchamos noticias de las guerras, pero criticamos en una guerra. Es una guerra del corazón para destruir al otro. Y cuando el Señor nos dice, no critiquen, estén callados. En cambio, alguna persona haga lo que quiera, pues lo que abunda en nuestro corazón también, asimismo habla nuestra boca, con malas palabras todo el tiempo y deseos carnales, de gula, deseos de vanidad. Muchos jóvenes también arrastrados por las redes sociales. Y muchas veces perdemos el tiempo, la pereza en la oración. Hoy por hoy se niega a Jesús todo el tiempo en su presencia real en la Eucaristía, y se blasfemia de su Santísima Madre todo el tiempo. Y nos da muchas veces igual si pecamos o no, si también pensamos si Dios existe o no, y aún así sabiendo lo bueno que puede hacer, no lo hacemos. Si podemos hacer algo, no lo hacemos. Y por eso el infierno está lleno, hermanos, porque hay muchos voluntarios, digámoslo así, que amaron su estilo de vida y acogieron los placeres del mundo y de la carne, y aún así pueden haber hecho cosas buenas y no las hicieron, se obtuvieron de eso. Y Dios ha querido manifestar precisamente la omnipotencia en la misericordia y en el perdón, después también en la creación del mundo, pero esto es secundario, y sobre todo en la misericordia, en el perdón, y frente a un Dios tan bueno que perdona todo, que tiene tanta misericordia, pidamos la gracia de la vergüenza, de avergonzarnos, digámosle al Señor que nos ayuda a eso, la gracia de sentir el deshonor, porque al arrepentirnos con un corazón humillado, humilde y con mucho dolor, con vergüenza de nuestros actos malos y de los buenos que no pudimos haber hecho, pues agradamos a Dios de esta podredumbre en la que estemos o posiblemente estamos. Entonces, para ser salvos debemos arrepentirnos, y el arrepentimiento significa no solo volver corriendo a Dios, sino huir de cualquier cosa que nos aleja de Dios. Hay que tener eso en cuenta. Y en su primera carta a los Corintios, San Pablo nos presenta una lista de pecados que impedirán que las personas heredarán el reino de los cielos. Y con esto digo, pues, atención,
a todo católico con esto. Dice San Pablo: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los brujos, ni los salteros, ni los asaltadores heredarán el reino del cielo. Esto está en Corintios 6, 9 hasta el 10. Dejemos que eso penetre pues a nuestro corazón. Pablo está diciendo que estos cristianos se arrepintieron de pecados como el robo, el adulterio y la conducta homosexual. Incluso si los deseos aún permanecen en sus corazones, ya cometen estos pecados, es porque Pablo nos da la respuesta. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Lo deja aún más claro en su segunda carta de la comunidad, diciéndole a ellos: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo ha pasado y aquí lo nuevo ha llegado. Antes de ser bautizados, tengan en cuenta esto, que eso muchas veces nos olvida. El sacerdote le pregunta en esos momentos a los padres y padrinos: rechazan a Satanás y a todas sus obras y todas sus promesas vacías, a lo que responde solamente: sí, sí quiero. Pero nos vale, eso sí, aunque el bebé no conteste, pero es la fe de los papás y los padrinos, hay que tener en cuenta. Solo por protocolo lo hacemos, sin sentido, no nos importa más sino la fiesta del niño. Y estos son los votos bautismales tradicionales y muestran que una persona se ha arrepentido y ahora quiere la salvación de Dios. Pero lo que dificulta predicar el evangelio hoy es que las personas no creen que necesitan ser salvas de nada. Es lo peor de todo. Pero también es tentador para los católicos que caen en una especie de legalismo protestante, digámoslo así, o nos vamos de la iglesia culpándola, diciéndole que cuando yo era católico me emborrachaba, cuando yo era católico adulteraba, robaba, pero si en ningún momento fuiste católico, es más, no sabías qué es ser católico, nunca fuiste cristiano, nunca fuiste a misa, no leíste la palabra o rezabas el rosario, no te confesabas, nunca tuviste una formación cristiana porque nunca te interesó y tratar de arrepentirte y ir a la confesión y el evangelio como una tradición, pues una transacción, como diciendo: yo me arrepiento y le doy fe a Dios y Él me da la salvación. Y aunque es cierto que la salvación viene del arrepentimiento del pecador que cree en Jesús y recibe a Jesús a través de los sacramentos como el bautismo y la Eucaristía, pues la visión católica es más familiar que forense. No es una tradición legal, más bien se trata de unirse a la familia de Dios a través del bautismo, y cuando nos hemos alejado de Dios a través del pecado graves, que es los pecados como los pecados pues que son graves, que son los de muerte, elegidos consideradamente así, y reconciliados a través del sacramento de la penitencia, que es la única manera. La imagen favorita de esta forma de arrepentirnos es cuando vemos la salvación que viene de la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15. Yo recuerdo que el hijo pudo gastar mucho dinero en una tierra extranjera porque exigió a la herencia antes de la muerte de su padre. Básicamente le dijo a su padre: desearía que te murieras para poder obtener lo que es mío y vivir la vida que siempre he querido. Cuando pecamos le decimos lo mismo a Dios: ojalá no existieras para yo poder hacer lo que yo quiera con mi vida. Y luego casi se muere de hambre en un país extranjero, lejos de su familia, comiendo pues la comida de los cerdos. Debido a lo que ha hecho el hijo, piensa que su padre nunca lo va a recibir en la casa. En el mejor de los casos tal vez podría regresar como un esclavo y no morir de hambre, pero el Padre, que es nuestro Señor o representa a Dios, que que está en los cielos, siempre está esperando el regreso de su Hijo. Jesús dice: mientras aún estaba lejos,
Su padre lo vio y tuvo compasión, corrió a los brazos y lo besó. Ese es mi detalle favorito de la historia, que el padre vio al hijo mientras aún estaba lejos. Como padre de 3 niños pequeños que seguramente alguna vez se escaparan y nunca dejaría de buscarlos. El padre del hijo pródigo probablemente iba todos los días al borde de su casa o de la tierra para mirar el horizonte y ver si su hijo estaba en el camino. Cuando su hijo apareció en el camino, probablemente estaba abatido y arrastrando sus pies, digámoslo así, de pronto lentamente hacia la casa, preparando su discurso de disculpa, pero su padre habría estado sonriendo desde oreja y oreja, y al verlo pues corriendo tan rápido como pudo para abrazarlo, yo me lo imagino bajando gradas o bajando la tierra. Así se siente Dios cuando nos arrepentimos o regresamos a casa. Por eso Jesús dijo: habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto lo vemos en Lucas 15:7. Entonces, hermanos, y en cuanto a San Pedro, también tuvo esta necesidad. Creo que lo vimos en el video, una parte de atrás, donde él niega a Jesús 3 veces y le dice Pedro al Señor: yo te seguiré donde tú quieras que vayas. Y Jesús, ¿qué le dice? Antes que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Entonces así sucedió. San Pedro se arrepintió, que hay que ver lo importante, que el ejemplo que da San Pedro, se arrepintió, y con ese arrepentimiento Jesús lo perdonó con su misericordia, su bondad, su amor, y fue el primer papa. Fue el primer papa y fue uno de los muy importantes y grandes apóstoles que tenemos en la iglesia. Bajo sus enseñanzas y la tradición pues que nos ha dejado por medio de lo que dice San Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, que dice que debemos permanecer firmes en la tradición apostólicas, ya sea por habla o por escrito, dice San Pablo. Entonces, hermanos, si no nos arrepentimos ahora, no lo vamos a arrepentir nunca, como les decía al principio, que es muy importante. Si tienes voluntad de confesarte, hazlo, como le falta ahora, porque aún suponiendo que no le falte esta voluntad, es posible que le sorprenda la muerte, y ahí sí nada que hacer. No sabemos el día ni la hora. Hay que arrepentirnos cuanto antes. No esperemos que no, yo me arrepiento cuando yo me vaya a morir, cuando esté enfermo. No, es que usted no sabe cuándo se va a enfermar. Yo me arrepiento cuando me nazca. No, eso tampoco te va a servir. Y como yo les decía al principio, un golpe de suerte no te va a bastar, porque la suerte para Dios no existe, ¿sí? Es más bien una gracia sobreabundante de parte de Dios, y Él no la suele conceder a quien se obstina al mal. Si vas a permanecer en el mal, pues hermano, déjame decirte que estás muy equivocado. Hay que tener en cuenta que muchos de nosotros caminamos en el pecado, y desafortunadamente muchas personas en el mundo, por ignorancia, hacen pecar a los demás, y hacen pecar y se autoeliminan ellos con sus palabras, y diciendo: Dios no existe, yo para qué voy a ir a misa, Jesús no existe, eso es un símbolo, el pancito que dan allá simplemente es un símbolo. Y yo veo que muchos sacerdotes, lo que pasa es que ellos son violadores, abusadores de niños, ¿sí? Estas frases matan y se autodestruyen. No pueden juzgar a nadie sabiendo que ellos son posiblemente más pecadores de los que están yendo a la iglesia. Entonces tengamos mucho en cuenta eso, hermanos, antes de abrir también nuestra boca. Bueno, espero que les haya gustado hasta aquí, les haya gustado este video,
Ayúdanos a compartir y no olvides darle me gusta, pulgar arriba, para que el algoritmo de YouTube nos reconozca el video y así podamos llegar a más familias que carecen de Dios. Recuerda, hermano, que la salvación es individual y es de cada uno. Por lo tanto, miremos que Jesús siempre está a oídos del pecador y su misericordia es infinita. Le decía a Santa Faustina que los pecados de una persona arrepentida es como una gota de agua que cae en el mar y se sumerge y se pierde. Así es la infinita misericordia de Jesús. Suscríbete al canal si aún no lo haces y dale pulgar arriba. Deja un comentario para que el algoritmo de YouTube nos recomiende este video y así lleguemos a más personas, a más familias que carecen de Dios. Recuerda que Jesús te ama, es el camino, la verdad y la vida. Jesús y María te sigan bendiciendo. Paz y bien.